Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a dar lo que es la clase teórica sobre filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Anteriormente ya habían ustedes avanzado con el doctor Sanguinés lo que es la fisiología del, eh, del aparato urinario y formación de orina 1. Esto corresponde a la formación orina 2. Ustedes muy bien saben que esta parte es muy importante, ¿no? Todos los medicamentos, el metabolismo se realiza en la parte donde es el hígado y el riñón, ¿sí? Como el título dice, filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. ¿A qué? ¿A qué? ¿De qué hablaremos hoy? La filtración, como su nombre dice, tiene que filtrarse, ¿no? Esto, mira, acá vemos, vamos a recordar algo de anatomía. Este es un una nefrona, ¿no? Ustedes saben que la nefrona es una unidad funcional del riñón, ¿sí? Cada, cada sistema, cada órgano tiene su unidad. Del sistema nervioso es la neurona. En este caso, del sistema urinario es la nefrona del riñón. Es la unidad funcional del riñón, es la nefrona. Este es un riñón, ¿no? Todos tenemos dos riñones, ¿sí? Este es un riñón. Dentro si vemos histológicamente, acá vemos un cuadradito. Si lo hacemos zoom, encontramos ¿no? Fisiología del riñón, encontramos una nefrona que nosotros vemos en este diapositiva. Esto es una nefrona. Tenemos lo que es glomérulo. Este capsulita es glomérulo. Dentro de la cápsula tenemos cápsula de Bowman, ¿sí? Y tenemos lo que es túbulo contorneado proximal, tenemos asa de Henle, tenemos túbulo contorneado distal, tenemos conducto colector, ¿no? Esto obviamente es irrigado a través de una arteria y vena renal. Se dice que, bueno, este está irrigado. Por lo menos la filtración está con 180 ml al día. De esta filtración es reabsorbido y eh, y también, bueno, esta filtración se filtra de 180 ml al día. Luego se hace una reabsorción dentro del sistema, ¿no? Luego se hace una excreción que solamente es de 1 litro por día. ¿Sí? Vemos en este lado, este es el riñón. Ustedes ven, todos los seres humanos tenemos dos riñones, ¿no? Este es el riñón. Vemos un cuadradito acá. Si hacemos zoom, vamos a encontrar una nefrona. La nefrona es una unidad funcional del riñón, ¿no? Esa nefrona también consta de un glomérulo, túbulos contorneados proximal, túbulo contorneado distal, asa de Henle, el conducto colector. Si nosotros vemos acá, en este cuadradito, ese es glomérulo. Si lo hacemos zoom de este glomérulo, lo que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta es la cápsula de Bowman. Ya, vamos bajando. Donde dice acá, mira, filtrado glomerular, el primer paso para la formación de la orina.
Ese es el primer paso, el filtrado glomerular. Luego viene la reabsorción, después excreción. Como su nombre dice, excreción es la parte cuando ya nosotros eliminamos lo que es la orina, ¿sí? El filtrado, como hace rato les decía, el filtrado hace pues como 180 litros al día. Luego se reabsorbe, luego pasamos a excreción, solamente 1 litro, ¿no? La formación de orina comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Hemos visto la cápsula de Bowman, ese redondito, ¿no? Esta es la cápsula de Bowman. La mayoría de los capilares glomerulares, son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado llamado filtrado glomerular carece prácticamente de proteínas. Quiere decir que, o sea, prácticamente no se filtra lo que son proteínas, ¿sí? O sea, no es filtrado las proteínas. Nosotros no vamos a encontrar en la orina las proteínas. ¿Por qué razón? Como su nombre dice, filtrado, alguna vez, no sé si han escuchado, es como, las membranas son como una red, si vale el término, tiene agujeritos chiquititos, a través de eso se filtra, se ingresa, ¿no? Por eso dice, el filtrado glomerular no es de proteínas. Las capilares son impermeables para las proteínas, ¿sí? El filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Ese es el 20% de la plasma renal que se filtra, ¿no? Por eso dice filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. El filtrado glomerular está determinado por dos. Uno que es el equilibrio hidrostático y coloidosmótico. El otro es coeficiente de filtración glomerular, KF. Sí, esto van a ver ustedes en los libros. El otro es equilibrio hidrostático y coloidosmótico y el otro es coeficiente de filtración glomerular. Ojo con esto. El filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático. Esto está determinado por dos, ¿no? Por dos cosas. Uno, equilibrio hidroestático y coloidosmótico. El otro es coeficiente de filtración glomerular. A través de estos dos se van a realizarse lo que es el filtrado glomerular. 125 ml por minuto, ¿ya? Esto es una fracción de filtración de filtrado glomerular sobre flujo plasmático renal, ¿sí? Membrana capilar glomerular. Tenemos una membrana. Lo que es el endotelio vascular está perforado, tiene fenestraciones, tiene agujeros. Esta es la membrana. Tenemos epitelio, membrana basal, endotelio, ¿no? Aquí hay fenestraciones. Mira como un cernidor, agujeritos tiene, fenestraciones, perforaciones, para que a través de esto se filtre, ¿sí? La membrana basal consta de una red de colágeno
ustedes saben por histología, y fibrila, ¿no? De proteoglucanos con cargas negativas y fuertes. Membrana glomerular es la capa externa, ¿no? Que va a rodear del glomérulo, ¿no? Esta es la membrana, ¿sí? Tiene barras de filtración o las proteínas plasmáticas. Esta es la cápsula de Bowman, tiene el espacio de Bowman, asas capilares, los podocitos, el túbulo proximal, ¿no? Estas son las arterias aferentes, eferentes, ¿no? Acá tenemos los poros, que son, mira, si hacemos este cuadradito, un zoom, tiene pues poros en hendidura, tiene perforaciones, tiene fenestración. A través de eso se realiza la filtración, ¿sí? La capacidad de filtrarse de los solutos se selecciona inversamente con su tamaño. La capacidad de filtración de sus sustancias por los capilares basada en la masa molecular, ¿no? Como vemos acá, agua, masa molecular 18, capacidad de filtración es 1, ¿no? Sodio 23, su capacidad de filtración es 1. La glucosa, la insulina, la mioglobina 0,75, albúmina, ¿no? Esas son las capacidades de filtración de las sustancias. La membrana capilar glomerular, las moléculas grandes con cargas negativas se van a filtrarse con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. Acá vemos las curvas, el dextrano policatiónico, el dextrano neutro, el dextrano polianiónico. El efecto del ratio molecular y de la carga eléctrica de los dextranos en su capacidad de filtrarse por los capilares glomerulares, ¿no? Un valor de 1 indica que la sustancia se filtra tan libremente como el agua, mientras que un valor 0 indica que no se filtra. Los dextranos son polisacáridos que pueden sintetizarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas con diferentes pesos moleculares, ¿sí? Entonces, si vemos este cuadro, ¿qué es lo que nos indica? Agua, la capacidad de filtración cuando es 1, se filtra normal. En este caso, agua, sodio, glucosa, insulina, se filtraría normal. La albúmina tendría dificultad de filtrarse, ¿no? Eso es lo que nos dice. Las nefropatías por cambios mínimos se presenta cuando las cargas negativas de la membrana glomerular se pierden incluso sin cambios histológicos en el riñón. Como resultado de esta, vamos a tener lo que es la pérdida de cargas negativas. En la membrana basal aparecen trastornos, lo que llamamos proteinuria o albuminuria. Cuando en los hospitales, ¿qué es lo que hacen? Cuando hacen un estudio de proteinuria, recolectan la orina de 24 horas, ¿no? Para realizar una proteína, para realizar ese examen, ¿no? La paciente tiene que recolectar en una botella de 2 litros la orina de 24 horas. Luego se manda al laboratorio para realizar lo que es la proteína, ¿sí? Determinantes del filtrado glomerular. Sumas de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmótica que da lugar a la presión de filtración neta, ¿no?
y el otro coeficiente de filtración capilar glomerular. Estos van a realizar lo que es la filtración glomerular por, bueno, filtración glomerular igual coeficiente de filtración capilar por presión de filtración neta. Con eso vamos a realizar la determinación del filtrado glomerular. Vemos acá, la presión de filtración neta es 10, la presión es, siempre la presión se va a medirse en milímetros de mercurio. En este caso, la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. ¿Qué decía? Es la suma de fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración. Como vemos, mira, tenemos aquí la arteria aferente, arteria eferente. Dentro de eso tenemos lo que hemos visto, presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Como hay presión, ¿qué es lo que va a pasar? A la cápsula es lo que va a empujar, ¿no? Donde hay una presión, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos llenamos en una aula, hartos estudiantes nos vamos a empujar. Hay una presión, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Acá adentro, en esa arteria, tenemos lo que es presión hidroestática glomerular. Como hay presión, va a hacer una filtración hacia cápsula de Bowman, ¿no? Esto también puede hacer, tiene una presión, obviamente, sí, claro. Presión en la cápsula de Bowman de 18 milímetros de mercurio. Las fuerzas que favorecen la filtración de milímetros de mercurio, presión hidrostática glomerular 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, cero. Fuerzas que se oponen a la filtración, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, 18. Presión coloidosmótica capilar glomerular, 32. ¿Sí? Vamos viendo, presión de filtración neta es, la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. Igual, presión hidroestática glomerular, 60 milímetros de mercurio. Presión en la cápsula de Bowman, 18 milímetros de mercurio. Presión oncótica glomerular, 32 milímetros de mercurio. Dos coeficientes de filtración capilar glomerular. Lo que vamos a ver, KF, ¿no? Es una medida de producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. Esto no puede medirse directamente, pero se calcula de esta forma. Coeficiente de filtración igual filtración glomerular sobre presión de filtración neta. Filtración de los riñones es de 125 ml por minuto. Habíamos visto hace rato, ¿no? Antes. Y la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esta operación, si nosotros hacemos esta operación, a ver, ustedes hagan 125 dividido entre 10. ¿Cuál es el resultado? 12,5 ml minuto por milímetros de mercurio, ¿no? Esto es el coeficiente de filtrado capilar glomerular. ¿Se entiende? Vamos a repetir. 2. Coeficiente de filtración capilar glomerular. ¿Qué es?
Es una medida de producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. ¿Esto cómo yo lo voy a sacar el resultado? Esta fórmula, mira, tenemos filtrado glomerular sobre presión de filtración neta. Filtrado glomerular del riñón, ¿cuánto es? 125 ml por minuto. Sobre 125 ml por minuto dividido entre presión de filtración neta. La presión es 10 milímetros de mercurio, ¿no? 125 sobre 10 tenemos lo que es resultado 12.5 ml por minuto por mercurio, milímetros de mercurio. Esto es nuestro coeficiente de filtración capilar glomerular. ¿Sí? Factores que favorecen el aumento o la disminución de filtración glomerular. ¿Cuáles son los factores que favorecen el aumento o disminución de la filtración glomerular? Del coeficiente de filtración capilar glomerular, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, es decir, si aumenta el del coeficiente de filtración capilar glomerular, va a aumentar la filtración glomerular. Si la presión aumenta hidroestática en la cápsula de Bowman, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a realizar la filtración glomerular, ¿no? Presión coloidosmótica capilar glomerular también, ¿no? La flechita de baja la filtración glomerular. La presión hidrostática capilar glomerular va a aumentar. Es la principal forma de irregulación fisiológica. Presión hidrostática capilar glomerular. ¿Cuánto era? Bueno, 60 milímetros de mercurio. Está determinada por tres variables, ¿no? Lo que es la presión arterial, resistencia arteriolar aferente, resistencia arteriolar eferente. La presión hidrostática capilar glomerular está determinada por tres variables. Esta es la principal forma de regulación fisiológica. Presión arterial, resistencia arteriolar aferente, resistencia arteriolar eferente, ¿no? Presión arterial. El aumento de la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular y por lo tanto aumenta la filtración glomerular. Sin embargo, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores, que estos van a mantener una presión glomerular constante, mientras va a fluctuar lo que es la presión arterial. 2. Resistencia arteriolar aferente. El aumento de la resistencia arteriolar aferente reduce la presión hidroestática glomerular, por lo cual esto va a disminuir el filtrado glomerular. ¿Sí? Vamos a repetir lo que dice. Mira, la presión hidroestática capilar está determinado por tres variables, ¿no? Esta presión hidrostática capilar glomerular es la principal forma de regulación fisiológica. Uno es presión arterial, resistencia arteriolar aferente, resistencia arteriolar eferente. El aumento, presión arterial. ¿Cómo es la cosa? ¿No?
El aumento de la presión arterial tiende a aumentar la presión hidroestática. Como les decía, la presión aumenta lo que es la presión hidroestática capilar glomerular y por lo tanto va a aumentar la filtración. Es decir, en una bolsa yo le voy a colocar harta agua. ¿Qué es lo que va a reventar? Obviamente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No sé si acá tenemos la presión hidroestática. Aumenta la presión, también aumenta lo que es filtración glomerular. Es decir, aquí aumentamos la presión. ¿Qué era la presión arterial? Es la fuerza que ejerce sobre las paredes arteriales, ¿no? Cuando eh, eh, la sangre viene con una fuerza, con mayor fuerza. Al venir con mayor fuerza, la filtración aumenta, ¿sí? Sin embargo, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que mantienen una presión glomerular constante. Mientras fluctúa la presión, aumenta lo que es filtración glomerular, ¿sí? Dos, resistencia anteriolar aferente. El aumento de la resistencia arteriolar aferente reduce la presión hidroestática. Se resiste lo que es decir, se resisten las paredes arteriales, ¿no? Al resistirse, es decir, hay harto, pero me voy a resistir a la presión hidrostática. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la filtración. Por el contrario, la dilatación de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática y la aumenta en la filtración glomerular. Cuando uno se dilata, se relaja, obviamente los poros, las perforaciones obviamente también se van a aumentar, por lo cual la filtración va a aumentar, ¿no? Pero cuando se resiste, hace una contracción, se resiste, no quiere dejar pasar, por lo cual también va a disminuir lo que es la filtración. Tres, resistencia arteriolar eferente. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares. Sin reducir, sin reducir el flujo sangre renal, aumenta el filtrado glomerular ligeramente. Si la constricción de las arterias eferentes es intensa, mayor de 3 veces, la resistencia arteriolar eferente, el aumento de la presión coloidosmótica supera la presión hidroestática, disminuyendo lo que es la filtración glomerular. De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la filtración glomerular. En resumen, el efecto de la constricción eferente depende de la gravedad de la constricción. La constricción eferente es ligera, aumenta la filtración glomerular. La constricción eferente intensa, o sea, 3 veces mayor a la resistencia, tiende a reducir lo que es la filtración glomerular. ¿Sí? El flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal en adulto de 70, más o menos el peso de 70 kilogramos, el flujo que pasa por los dos riñones es de 1 litro 100 ml por minuto o 22% de gasto cardíaco. ¿Sí? El flujo sanguíneo renal
En una persona adulta, más o menos la que tiene peso 70 kilogramos, más o menos mi persona o ustedes, el flujo que va a pasar por los dos riñones es de 1 litro 100 ml, o sea, 1100 ml, 1 litro con 100 ml por minuto, o el 22% de gasto cardíaco. No, ese es el flujo sanguíneo. O sea, el 22% del gasto cardíaco es la que está en los riñones, ¿sí? Ese es el flujo sanguíneo. Ojo con esto. Una persona adulta, si puedo poner inciso A, el que pasa por los dos riñones, el flujo sanguíneo es de un, bueno, 1100 ml por minuto. Inciso B, 22% de gasto cardíaco. Inciso D, 1 litro 100 ml por minuto. En este caso sería todos, ¿no? Los dos riñones constituyen el 0,4% del peso corporal. Reciben flujo extremadamente grande comparado con otros órganos. Este órgano, los dos riñones, la que reciben en cantidad el flujo sanguíneo, ¿no? En cantidad de más o menos, incluso decía de 180 litros, ¿no? Y solo es filtrado y es realizado 1 litro de excreción al día, ¿no? Entonces, es bastante este órgano que recibe lo que es el flujo sanguíneo. El objetivo de gran flujo es aportar. ¿Cuál es el objetivo? Todo debe tener un objetivo. ¿Por qué el flujo sanguíneo se va hacia el riñón en esa cantidad por minuto? El objetivo es aportar mucha plasma para la elevada filtración glomerular. De 100 ml de flujo sanguíneo, bueno, de 100%, el 20% es el plasma, la que es filtrado. Por eso dice, el objetivo de gran flujo es aportar mucha plasma para la elevada filtración glomerular. De 100% es el 20%, ¿sí? Esto es para equilibrar concentraciones tanto de líquidos como de sólidos. Para eso es la filtración de la plasma, para equilibrar las concentraciones tanto de líquidos como de sólidos. El flujo sanguíneo renal y el consumo de oxígeno. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno, van los riñones y consumen el doble de oxígeno que el encéfalo. La extracción arteriovenosa del oxígeno es muy baja, ¿sí? Entonces, el flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno, con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo. El doble la que consume el oxígeno, los riñones, ¿no? Pero tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo. O sea, en cantidad es la que reciben flujo sanguíneo en los riñones. Luego el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas. Y la extracción arteriovenosa de oxígeno es relativamente baja comparada con la de la mayor parte de los restantes tejidos. Una gran
fracción del oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción del sodio en los túbulos renales. Si el flujo renal y la filtración glomerular se van a reducir o se reducen y se filtran menos sodio, luego se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Por tanto, el consumo renal de oxígeno va a variar en proporción con la reabsorción tubular, ¿no? Va a variar. El consumo el consumo renal de oxígeno va a variar en proporción con la reabsorción tubular renal de sodio, que a su vez esto está muy relacionada con la filtración glomerular, la velocidad de filtración del sodio, la filtración glomerular va a cesar por completo también lo que va a ser la reabsorción renal de su sodio, ¿sí? Es lo que dice, el flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión o a través de los vasos renales. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, como su nombre dice, el flujo sanguíneo, en un hombre, bueno, esto ya habíamos visto, en un hombre de 70 kilogramos, ¿cuánto era? De 1100 ml por minuto, o en gasto cardíaco de 22%. El, el flujo sanguíneo, la corteza renal, la parte externa del riñón, recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en la médula renal supone solo el 1 al 2% del flujo sanguíneo renal total, ¿no? El flujo en la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritubular, llamado también vasos rectos. Estos vasos descienden hasta la médula paralelos a las asas de Henle y después vuelven de nuevo junto a las asas de Henle hasta y después vuelven hasta la corteza antes de vaciarse en el sistema venoso. Como, como se comenta, eh, esto ha debido ver en la parte de anatomía fisiológica del riñón con el doctor Sanguínez, donde esto decía que para que los riñones puedan formar una orina concentrada, ¿no? Para eso son eh, las filtraciones y la parte del flujo sanguíneo. El flujo en la médula renal tiene una porción especializada del sistema peritubular, también llamado los vasos rectos. Orina concentrada. Ahí es lo que vamos a encontrar, lo que es la orina concentrada. Control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los determinantes de la filtración glomerular que son más variables y están sujetos al control fisiológico son la presión hidroestática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular, ¿sí? Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autocoides, sustancias vasoactivas que van liberando a los riñones y van a actuar a nivel local, ¿sí? El sistema nervioso simpático y su activación van a reducir lo que es la filtración glomerular.
Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados, perdón, están muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arterias renales y así reducir el flujo sanguíneo renal, y también al reducir el flujo sanguíneo va a reducir lo que es filtración glomerular. Durante trastornos agudos, isquemia encefálica o hemorragia aguda. En personas sanas en reposo, el tono simpático tiene poca influencia en el flujo sanguíneo renal. El control hormonal y por autocoides de la circulación renal. Varias hormonas y autocoides pueden influir en la filtración glomerular y en el flujo sanguíneo renal, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Constriñen arteriolas aferentes y eferentes. Son las no, bueno, son la noradrenalina y la adrenalina son liberadas por la suprarrenal. Estas ejercen influencia renal en situaciones extremas como hemorragias graves. Otro, vasoconstrictor. La endotelina es un péptido que puede liberarse de las células lesionadas. Su función fisiológica no se conoce del todo. La endotelina contribuye a la hemostasia, disminuyendo la pérdida de sangre. La angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes. El vasoconstrictor renal autocoide es una hormona circulante. Se forma más angiotensina en situaciones de baja presión arterial o volemia. Cuando nosotros, eh, la baja presión, cuando baja la presión, estas angiotensinas van a circular, haciendo un vasoconstricción renal. Cuando hay mayor concentración de angiotensina 2, reducen el filtración glomerular. En este caso, constriñen las arteriolas eferentes, evitando la reducción de presión hidrostática. Cuando no hay presión, baja la filtración glomerular. El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta la filtración glomerular. El óxido nítrico, ¿dónde se deriva? En el endotelio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reducir lo que es la resistencia vascular. Reduce la resistencia vascular renal, lo que es autocoide, liberado por el endotelio. Mantiene la vasodilatación de los riñones, permite excretar normalmente el sodio y el agua. ¿Por qué crees que la orina es un poco salada? ¿Alguna vez ustedes han probado? ¿No? En pacientes hipertensos o con aterosclerosis hay daño en el encéfalo. ¿Sí? Causando vasoconstricción renal o elevación de la presión arterial. Las prostaglandinas y la bradicinina tienden a aumentar lo que es el filtración glomerular. Producen vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo renal y el filtración glomerular. Pueden amortiguar los efectos vasodilatadores de los nervios simpáticos y de la angiotensina 2 sobre las arteriolas eferentes. No, no parecen tener mucha importancia en condiciones normales del flujo y filtración glomerular, ¿no? Los autorregulación del filtración glomerular y el del flujo sanguíneo renal se da por la regulación
de la presión arterial. La principal función de la autorregulación en el riñón es mantener una filtración glomerular constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y sólidos, ¿no? El flujo, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelos con la filtración glomerular. ¿Y cuál será la importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción? Impide cambios renales si hay cambios en la presión arterial que afectan a la filtración glomerular. Existe el equilibrio glomerular que aumenta la reabsorción cuando la filtración glomerular aumenta. La filtración glomerular de 180 litros por día, la reabsorción es de 178,5 litros por día, lo que deja un litro medio al día del líquido que se excreta en la orina. En algunos libros van a encontrar con un litro, ¿no? Un litro por día, lo que va a ser excretado en la orina. Imagínense, mira, la filtración glomerular es 180, ¿no? La reabsorción es de 178 y la eliminación, la que nosotros excretamos, es de 1,5 litros o 1 litro por día. Participación de la retroalimentación túbulo glomerular en la autorregulación del filtrado glomerular. Los riñones tienen un sistema de regulación que se acopla a concentraciones del sodio-cloro en la mácula densa. Ayuda a que llegue constantemente, ¿no?, de estas sustancias. El mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular son dos. Uno, retroalimentación arteriolar aferente, retroalimentación arteriolar eferente. Acá tenemos lo que es la mácula densa, grupo especializado de células epiteliales en túbulos distales. Están en contacto con arteriolas eferentes y eferentes. Estos contienen el aparato de Golgi, que van a secretar sustancias directamente a las arteriolas. La reducción de cloro de sodio en mácula densa. La reducción de filtración glomerular va a disminuir lo que es la velocidad del flujo que va a llegar al asa de Henle. Va a aumentar lo que es la absorción del sodio-cloro y disminuir en mácula densa lo que es el sodio, ¿no? Es lo que dice. El cloruro de sodio va a disminuir en mácula densa. Eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. También va a aumentar lo que es la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de arteriolas aferentes y eferentes. Y estos son los principales reservorios de renina, ¿no? El mecanismo miógeno, la capacidad del vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. Se estira la pared vascular, lo que deja que se mueva el calcio desde el líquido extracelular a células y provoca una contracción que va a impedir lo que es la distensión de la pared y aumento excesivo de flujo sanguíneo renal. Y también, como hay aumento de flujo sanguíneo, va a aumentar lo que es filtración glomerular. Los factores que aumentan el flujo sanguíneo renal, es la última diapositiva, los factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y filtración glomerular son ingestión elevada de proteínas. La comida rica en proteínas aumenta la liberación de aminoácidos a sangre que se van a reabsorber en el túbulo proximal. La reabsorción de los aminoácidos incentiva
la del sodio, reduce su llegada a la mácula densa, lo que hace que disminuya la resistencia de las arteriolas aferentes, ¿no? Eleva el flujo sanguíneo renal y el filtración glomerular. El filtración glomerular va a mantener el sodio normal y incrementa la que es la excreción de desechos metabólicos proteicos, lo que es la urea. Bueno, la teórica está en el libro de Gayton Hall, que ustedes pueden apreciar